estábamos explicando, ¿no es cierto?, que el cálculo del módulo como tal es la determinación de la magnitud del vector. Habíamos dicho, en el momento que hago la representación del vector en un sistema de coordenadas, sea en el plano o en el espacio, porque el principio matemático se extiende y luego se va a generalizar para un vector de n dimensiones, era el cálculo matemático geométrico asociado a lo que es el triángulo rectángulo, ¿sí? En donde las componentes del vector, la una dirigida sobre el eje X y la otra dirigida sobre el eje Y, me representan los catetos, ¿sí? Y por lo tanto, aplicando esa teoría del triángulo de Pitágoras, yo puedo calcular lo que se entendería como magnitud, la diagonal de ese triángulo rectángulo. Habíamos mencionado que el módulo como tal se entiende siempre como un valor positivo, independientemente de la dirección que tenga el vector como tal. Dado cuenta que la dirección en realidad está contenida en sus componentes, en sus los componentes que están dirigidos a lo largo del eje X y el eje Y, ¿sí? La notación matemática, como habíamos indicado, es a través de esta doble barra para diferenciar de lo que es el valor absoluto. En la gran mayoría de los textos siempre se utiliza esta notación, como podemos observar aquí, ¿sí? Es la característica o la simbología que yo interpreto como el módulo del vector, que es un cálculo numérico como está aquí expresado. No sé por qué ratos funciona bien, a ratos funciona mal. Quiere funcionar. Listo, vamos a ver. ¿Sí? Esta es la relación matemática que me permite el cálculo. ¿Sí? Bien, de igual manera de las operaciones que habíamos desarrollado, de la suma, la resta, la multiplicación de un escalar por un vector, nosotros podemos irlas extendiendo, que habíamos mencionado, a vectores en donde está conformado por más componentes, ¿no es cierto? Aquí tenemos un vector representado en el plano cartesiano de 3 ejes, sus componentes del vector dirigido a lo largo del eje X, Y y Z. Tenemos un vector B de la misma manera y obviamente se realizan las operaciones matemáticas como están descritas. De igual forma, la constante, ¿no? Y aquí creo que habíamos colocado algunos ejercicios que pueden ustedes desarrollar. Este también recuerdo que lo vimos, cómo era la operación, y lo que habíamos dicho como una interpretación geométrica, y lo que les había hecho hacer el día de ayer, ¿no es cierto? La última clase, cuando yo decía, unamos dos lápices o esferos entendidos que cada uno de ellos me representa un vector. Y nuevamente haciendo la pregunta, ¿qué me generaban en el momento que yo uní esos dos vectores en sus inicios? ¿Qué se me generaba? ¿Qué habíamos dicho que se... Un ¿Perdón? plano. Un plano. Efectivamente. Y obviamente decíamos, aquí tal vez en la presentación no se aprecia ese plano, pero el plano está contenido entre el vector, sería AB, y su resultado también está sobre ese plano que es el vector C, que es resultante de la suma vector A más el vector B, ¿sí? Bien, también al igual que en el plano cartesiano plano cartesiano en la representación del plano, en el espacio también yo puedo calcular el módulo del vector, que no es más que un cálculo numérico que se entendería que es la distancia entre dos puntos, ¿sí? Entendido que el vector está contenido entre un punto inicial y un punto final, y esta es una fórmula geométrica, ¿sí? Y la cual nosotros podemos utilizar para calcular el módulo del vector. En el ejemplo de acá se entendería que el vector, el punto inicial, está referenciado al origen del sistema de coordenadas y es el cálculo matemático que nosotros podemos desarrollar. De igual manera, aquí habíamos visto algunos ejercicios, creo que hicimos uno de ellos para calcular el módulo, ¿sí? Bien, creo que quedamos hasta allí en cuanto a esta parte de los vectores, de sus operaciones y ciertos cálculos matemáticos relacionados a esta primera parte de los vectores. Bien, hablamos de la suma y de la resta. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, dentro de los vectores hay dos operaciones muy interesantes y muy importantes y de interpretación, ¿sí? La primera operación es lo que se conoce como el producto escalar o producto punto. Me parece que me falta un nombre más que se me escapa, espero recordar, pero se le conoce como de esa manera. Y ya van a ver el por qué se recibe sobre todo esta primera definición que le damos como el producto escalar.
Bien, consideremos dos vectores que pueden estar en el plano, que pueden estar representados en el espacio o pueden estar representados en lo que se conoce como un sistema n-dimensional. Reitero, muchos de estos criterios se generalizan ya para vectores que tienen varios componentes o está conformado por varios componentes. Algo bien importante que recuerdo que me dijeron ustedes es que en el momento que yo uní esos dos vectores, cuando les dije consideren dos lápices o dos esferos, alguien recuerdo que me dijo que se generaba entre los dos vectores. Aparte del plano, ¿qué se me genera? Un ángulo. Un ángulo, correcto. Y esta parte van a ver que es bien importante este ángulo que se forma entre los dos vectores en el momento que yo uno sus puntos iniciales, ¿sí? No hay donde perderse porque es lo que se me genera. Aparte de generarme el plano, se genera un ángulo entre los dos vectores porque hay que diferenciar después esto que estoy mencionando, ¿sí? Bien. De tal manera que el producto escalar de dos vectores es la relación matemática, ¿sí? Expresada como U punto B, esta es la notación que vamos a utilizar como el producto escalar o producto punto, como el resultado del módulo de U por el módulo de B por el coseno de teta, ¿sí? A esto se le define como el producto escalar, a esta relación matemática. No vamos a hacer la demostración de esto, más allá de que, bueno, en un caso haremos una demostración muy particular, porque vamos a ver también a qué es igual el producto punto, porque hay otra relación matemática que me permite calcular o evaluar esta operación matemática. Ahora, ¿por qué recibe el producto escalar o por qué recibe el nombre de producto escalar? Les hago esta pregunta, lo que veíamos entre matrices. Cuando multiplicaba dos matrices, su resultado como tal, ¿qué me daba? Una matriz. Una nueva matriz, ¿no es cierto? Van a ver hacia dónde voy cuando el momento que les hago esta pregunta, una nueva matriz. Sí, porque alguien podría entender, a lo mejor este concepto del producto escalar también a lo mejor alguien lo vi en el colegio. Cuando yo multiplico, perdón, cuando yo sumo dos vectores o resto dos vectores, ¿qué obtengo como resultado? Un vector. Un nuevo vector. Sí, ahí no tengan temas, chicos, de responder lo que es lógico en cuanto a lo que debo de responder, ¿no es cierto? Lo que yo tengo es un nuevo vector, ¿sí? Entonces, aquí es donde va la pregunta. ¿Se entendería entonces si lo que estoy aplicando es un producto o una multiplicación que se entendería entre dos vectores? ¿Qué es lo que debería yo entender, debería de hallar? Si multiplico dos vectores, porque esta es una multiplicación. ¿Qué deberían, en su sentido común, podría ser la respuesta? Si multiplico dos vectores. Un nuevo vector. Ya, sí, un nuevo vector. ¿Por qué les hago estas preguntas en donde la lógica me daría esa interpretación? Si sumo dos matrices, me da una nueva matriz. Si sumo dos vectores, me da un nuevo vector. Justamente aquí es lo que se caracteriza esta operación matemática entre dos vectores conocido como producto escalar, porque su resultado, si bien está desarrollado por dos vectores, su resultado en realidad es un escalar, ¿sí? No sé si un poquito se entiende, más allá de lo que ustedes pueden observar, es una expresión matemática o una fórmula, si le podemos ver de esta manera, ¿sí? Entonces, es algo que debo tener bien claro, ¿sí? Bien definido. Que el producto es producto de dos vectores establecido mediante esta representación, quiere decir que su resultado me da un escalar. Y aquí podemos ver en la relación, porque el módulo de un vector
¿qué me da como resultado? ¿Un vector o un escalar? El módulo. Escalar. Un Escalar. escalar. ¿No es cierto? Este producto de B o el módulo de B, por la misma razón, me va a dar un escalar. Y la relación coseno de teta, que es el ángulo formado entre los dos vectores, también me va a dar un escalar. Por lo tanto, lo que en realidad yo estoy multiplicando mediante esta expresión algebraica son 3 escalares. ¿Sí? Y esto es bien importante, interpretar este resultado. Que parto de dos vectores, hago su operación matemática definida como el producto escalar, porque más adelante vamos a ver lo que se conoce como el producto vectorial, pero sin embargo su resultado me da un escalar, ¿sí? Obviamente, este resultado del escalar va a tener un valor numérico que podría ser positivo o podría ser negativo, ¿sí? No por sus módulos, porque los módulos, ¿qué signo van a ser siempre? Positivos. El ángulo va a estar definido por el coseno de teta. Aquí se define el ángulo de se define el signo de este resultado. Claro está que un posible resultado que se puede dar del producto escalar es que valga 0, ¿sí? Y una primera razón para que se dé un valor de 0 es que yo tenga un vector nulo, sea U, o un vector nulo que sea B. Porque el módulo de un vector nulo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería el módulo de un vector nulo? 0. 0, pero 0 escalar. Recuerden que el módulo, vuelvo a reiterar, el módulo ¿qué es? Es una relación matemática que le saca el resultado de la distancia del vector, y la distancia de un vector como tal es un escalar. Si mi vector es nulo, voy a tener componentes 0,0 o 0,0 dependiendo 0,0,0 si estoy hablando del espacio. Por lo tanto, se entendería que su módulo va a ser 0. ¿Sí? Esa es una primera razón porque más adelante vamos a analizar ciertas condiciones geométricas entre los vectores. Bien, aquí podemos ver en esta representación gráfica efectivamente el ángulo φ, el ángulo θ, el que esté utilizando, las disposiciones que podrían tener los vectores, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un vector que los dos tienen la misma dirección, son colineales si les podemos entender, donde el ángulo de phi va a ser, el ángulo θ va a ser 0. Aquí podemos ver que dos vectores son opuestos, obviamente no es que se están eliminando, mucho cuidado, porque hay que saber interpretar eso también, no es que se están eliminando, ¿sí? Sino únicamente son opuestos. Tendrán de diferentes magnitudes y obviamente me va a dar un resultado diferente, ¿sí? Y vamos a ver diferentes casos de análisis en cuanto al producto punto y su interpretación del resultado. De hecho, el resultado tiene una interpretación también, ¿sí? Bien. Veamos. Entonces, una pregunta. ¿Qué he dicho de los signos al momento de eso que definía los signos? Ya. Lo que yo decía hace un momento, el módulo de U y el módulo de B, ¿qué signo tienen? Por definición. ¿Qué signo tienen el módulo de U y el módulo de B? ¿Qué habíamos dicho que es el módulo? ¿Qué signo siempre tiene el módulo? Positivos. Positivo, ¿no es cierto? Lo que yo acabo de mencionar es que el resultado del producto punto puede tomar valores positivos y negativos. Por lo tanto, si estos dos valores son siempre positivos, ¿qué me puede determinar el signo? Es el coseno de teta. En definitiva, el ángulo teta. ¿Cómo está dispuesto el ángulo teta? ¿Sí? Puede ser un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Bueno, aquí podemos ciertas disposiciones que podrían tener los dos vectores, ¿no? Dentro de la operación matemática del producto escalar. ¿Sí se ve? Sí, profe, gracias. Bien. Veamos en este ejemplo, en donde es un vector en el espacio, tenemos el vector U y el vector B. Y dice que entre los dos se genera un ángulo de 45 grados, ¿sí? Si aplico directamente la relación, mi resultado va a ser el siguiente. El módulo de U es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado por el módulo de B, la misma relación, 0 al cuadrado por 2 al cuadrado más 2 cuadrado por coseno de 45, ¿sí?
Y aquí haciendo la parte numérica matemática, aquí ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? 1, acá vamos a tener por raíz de 2, 4 más 4, 8. Aquí voy a tener raíz de 2 sobre 2, este resultado de acá. Y el coseno de 45, como digo, yo no sé cómo les darían, el coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Ese es el coseno de 45. Si yo hago aquí ya la operación matemática, se simplifica, raíz de 2 por raíz de 2, me resulta entonces que el producto escalar U por V me da 2 unidades. En este momento no estamos hablando de unidades como tal, no estamos dentro de un problema numérico en donde puede esto representarme dólares, puede representarme cantidades producidas, no sé, en este caso solamente es una situación geométrica, ¿sí? Este vendría a ser el cálculo numérico de manera directa en base a esta relación o esta expresión, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? Ya. Yo hace un momento había mencionado que si bien esta es la relación, una de las dos relaciones matemáticas para realizar el producto punto entre dos vectores, ¿sí? Considerando el ángulo comprendido entre los dos vectores, que es el ángulo coseno de teta, es este ángulo de aquí, el que me generan entre los dos vectores, dentro de la literatura hay otra relación matemática que también me permite evaluar el producto punto, ¿sí? Y justamente es esta demostración en donde vamos a obtener cuál es esa otra expresión matemática que me permite calcular el producto punto, ¿sí? No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que U producto punto B, lo que habíamos mencionado, es esta relación matemática. El módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo teta, ¿sí? El ángulo que forman los dos vectores. No se olvidarán de esta parte, ¿sí? Y un poquito nos vamos a meter con la geometría y las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, tenemos este vector U y este vector B, ¿sí? Independientemente si es en el plano, es en el espacio o en un sistema n-dimensional, ¿sí? Tenemos estos vectores. Y lo que hago, yo saco este vector de acá. ¿Qué figura geométrica se me forma? Un triángulo. Un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo, no sé, de cualquier forma es el triángulo, ¿no es cierto? Es un triángulo en la definición general. Yo sé que aquí tengo el ángulo teta, ¿sí? Entonces yo tengo este vector PQ, ¿sí? Desde el punto P hasta el punto Q. Y si ustedes pueden observar esta relación matemática, o más bien dicho, de esta manera. A ver, vamos a ver, le voy a colocar aquí. Voy a colocar este triángulo más o menos que sería el que estoy considerando acá. Y voy a colocar esto. Esto le voy a definir que es el lado A, el lado B y el lado C. Y estoy con plena seguridad que en el colegio ustedes deben haber visto lo que era la ley de los cosenos. La ley de los senos y la ley de los cosenos. No sé, chicos, esa parte vieron en el colegio. Chicos, la ley del seno y la ley del coseno. La ley del seno era seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B y a seno de gamma sobre C. Esa era la ley de los senos. Se cumplía esta relación, si mal no recuerdo, era el ángulo opuesto, creo, al lado, si no estoy mal. Y también había la famosa ley de los cosenos. Bien. Esto de aquí es como estar escribiendo lo siguiente. C es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces AB por coseno de teta. Esta es la ley de los cosenos. Si yo por un momento me olvido de la parte vectorial,
Chicos, no sé si eso va quedando claro porque más allá es bien importante lo que estoy desarrollando para que se pueda entender hacia dónde voy. Chicos, ¿Me puede repetir, por favor? a ver, voy a hacer acá en una pizarra. Porque esto es una demostración en realidad. Para mí sería fácil poner la fórmula, pero es importante saber de dónde sale. Bien, voy a construir un triángulo. Olvidemos por un momento del vector. ¿No es cierto? Dice, tengo este triángulo de aquí y listo. Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? A ver, un ratito. Voy a hacer. Ya. Como digo, olvidemos por un momento de los vectores. Tengo este triángulo de aquí. Yo estaba diciendo, esto vale, este lado vale A, este lado vale B y este lado vale C y conozco el ángulo comprendido entre el lado A y B. Bien, se aplicó aquí la ley de los cosenos. La ley de los cosenos son una relación que un poquito asocia las magnitudes del triángulo y sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de un triángulo? Son sus magnitudes de los lados y sus ángulos, ¿no es cierto? Entonces, se aplicó aquí la ley de los cosenos y, por ejemplo, yo conozco el lado A, conozco el lado B y conozco el ángulo que sería entre A y B, que le vamos a definir como teta. Y si yo quiero calcular el lado C, justamente se aplica esa relación que dice que es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo teta. Esta era la ley de los cosenos. Listo, chicos, hasta ahí estamos. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ahora, vamos a nuestra representación. Muy bien, ahora voy a considerar este vector. Voy a tratar de colocarle muy similar. Así, un poquito. Donde digo, este es el vector U, este es el vector B, aquí tengo el ángulo teta que me forman entre los dos vectores. Ojo, no me interesa un plano cartesiano ahorita, un sistema cartesiano, no me interesa, como ustedes pueden observar. ¿Sí? Y tengo este último vector que se me forma de aquí hasta acá, que resulta ser la diferencia entre dos vectores. Recuerden que así habíamos visto cuando vimos la suma y la resta de dos vectores. ¿Sí? Cuando yo uno el punto final de un vector con el punto final de otro vector, me representa resta de vectores. Recuerden lo que vimos, la regla del paralelogramo. Si yo construyo el paralelogramo y paso de aquí hasta el otro lado del vértice, eso era la suma de dos vectores. Bien. Por lo tanto, y aquí estamos colocando que este es un punto P y este es un punto Q, los finales de los vectores, por lo tanto, me generan un vector PQ. ¿Sí? Estamos, chicos, hasta allí. Chicos, Sí, profe. listo. Ahora, vamos a utilizar esta relación matemática. Y aquí, por eso, es lo que estaba ahí un poco expresado. Bien, yo tengo aquí expresado mi problema vectorialmente, pero como vectores vemos que también, ¿qué me generan estos tres vectores? Ya me dieron la respuesta hace un rato. ¿Qué me generaron estos tres vectores? Un triángulo. Un triángulo, correcto. En donde, ojo, esto de aquí es la representación de un vector, este es otro vector, y obviamente este resultado me da un nuevo vector. Bien. Si yo le hago la equivalencia entre estos dos gráficas que tengo aquí, yo debería de entender que la distancia A o el lado A de este triángulo es el equivalente de sacar el módulo de U. ¿Verdadero o falso? Chicos. Verdadero. Verdadero. Entonces, ahora yo lo que quiero sacar es la distancia del vector U y es como sacar el lado A del triángulo. Lo mismo hago con el lado B. El lado B vendría a ser igual a ¿qué? Al lado V. Al módulo
de B. Y obviamente este vector PQ, ¿a qué vendría a ser igual? ¿O qué me representaría en el... perdón, estoy mal aquí, mil disculpas. Aquí diría el valor de C, el lado C, así debería ser. El lado C, ¿qué vendría a ser? PQ. El módulo, ojo, el módulo de PQ, no PQ, mucho cuidado, es el módulo de PQ. ¿Estamos hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas tres relaciones, hagamos la sustitución acá arriba, es decir, reescribamos esta ley de los cosenos, pero ahora considerando la representación de mis vectores, es decir, entonces el módulo de PQ dice que va a ser igual a el módulo de U elevado al cuadrado, recuerden que todo esto es escalar, esta es una relación escalar, más el módulo de B elevado al cuadrado, menos 2 veces el módulo de U por el módulo de B, ¿no es cierto? Y por el coseno del ángulo que se forman, el coseno de teta, el ángulo que se forman entre los dos vectores, ¿sí? Ojo, esto sigue siendo escalar. No se olviden, esto sigue siendo escalar, porque el módulo de PQ es escalar, el módulo de U es escalar, el módulo de B es escalar, y coseno de teta es escalar. Solamente ahora hemos pasado de mi triángulo, ¿no es cierto?, del cual inicié, a mi triángulo formado por los vectores. ¿Estamos hasta allí, sí o no? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Algo bien importante que yo había colocado. Nosotros sabemos que el producto punto de U por B, ya lo hemos definido, dice que es igual al módulo de U, ¿no es cierto?, por el módulo de B, por el coseno de teta, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente a continuación. Este término de aquí lo vamos a despejar. Si yo despejo eso, me va a quedar lo siguiente. Voy a hacer paso por paso. Lo más que me entre aquí en esta parte. Dice que va a ser igual a menos, sería menos, perdón. ¿Sí? Esto estoy pasándole, perdón, estoy al revés, debería ser al revés, perdón, estoy haciéndole al revés, perdón, Estoy pasándole este lado al otro término y esto al lado de acá. Debería de quedarme así más bien. Esto, U elevado al cuadrado, más elevado al cuadrado, y menos PQ, el módulo de esto. Me parece que aquí tiene que ser elevado al cuadrado de acuerdo me parece que aquí es elevado al cuadrado, perdón. Aquí es elevado al cuadrado porque así es la ley de los cosenos. Si me ayudan recordando esto, me parece que aquí debe ser elevado al cuadrado. Sí, ¿no es cierto? Sí, Sea al profe, es al cuadrado. cuadrado. Sí, Sí, ¿no? es al Sí, entonces corregirán esto. Aquí es elevado al cuadrado porque la ley de los cosenos es que aquí es al cuadrado. Y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Y obviamente todo esto dividido para un medio. ¿Sí? He despejado esa relación. Todo esto dividido para un medio. Lo de aquí. Así. ¿Estamos? Nuevamente, ¿esto qué es? Esta relación. ¿Qué me representa el módulo de U por módulo de B por coseno de teta? ¿Qué es? U por B. U por B, ¿no? Si esto es esto de acá. Es esto lo que está aquí. Entonces, yo puedo todo esto escribir como el producto escalar U por B. ¿Sí? Profe, pero ¿de qué le sustituyó a eso? O sea, ¿por qué le puso arriba? Eso. ¿Esto de aquí? Sí, ¿de qué Ya le van a ver, sustituyó? lo que quiero es demostrar que el producto punto también se obtiene mediante otra operación algebraica. Hacia allá va la demostración. Ah, ya, profe. ¿Sí? Van a ver que el producto punto yo puedo calcularle de dos maneras de acuerdo a cómo tenga yo la información. Como digo, una primera forma es esta.
Módulo de U por módulo de B por coseno de θ. Pero esta demostración me va a conducir a ver que hay otra forma también de calcular el producto punto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, lo que decía hace un momento. Ya tú déjate hecho la majadera. Perdón, a ver. El vector PQ, que es este vector de acá, ¿sí? Le voy a colocar en esta partecita, aquí le voy a colocar. El vector PQ, como operación algebraica, lo que dije hace un momento, es la resta de dos vectores. Es del vector U menos el vector B. ¿Sí? Digo, si ustedes revisan lo que habíamos visto de la regla del paralelogramo, recuerden cuando decíamos, aplicaba yo la regla del paralelogramo en las operaciones vectoriales, yo construía el paralelogramo y decía, de aquí a acá, esto es suma. Esta es la suma de U más B. Pero en el momento siendo esto U y esto siendo B. Cuando hacía en esta dirección de acá, esta operación era U menos B. Y si hacía en el sentido contrario, ¿cuál era el resultado de esto? B menos U. ¿Sí? Eso era lo que salía. Y esto es lo que tenemos aquí. Porque si yo construyo el paralelogramo de estos dos vectores, ¿sí? La suma vendría a ser de aquí hasta acá. Pero ahora estoy tomando entre los dos finales de los dos vectores desde la dirección de P hasta Q. Entonces, esta es el resultado de restar el vector U menos B. ¿Se ve eso, chicos? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, hagamos la sustitución nuevamente. Entonces el vector PQ, ¿sí? Escribamos aquí. Y hagamos la sustitución de PQ, del vector PQ. Entonces el módulo sería en este caso de el vector U menos el vector B y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Primero ya tenemos toda la relación entre U y B, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a simplificar. ¿Estamos? Bien. Y aquí es lo que vamos a tener que tener presente. El módulo de U, ¿a qué es igual? Si tomamos un vector en el espacio, ¿a qué vendría a ser el módulo E como fórmula? ¿A qué es igual el módulo de U? Como fórmula matemática. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y más z al cuadrado, ¿no es cierto? Diciendo que estamos tomando en el espacio. Ah, sí. O lo que es lo mismo, la componente U1 al cuadrado, más la componente U2 al cuadrado, más la componente U3 al cuadrado, ¿no es cierto? Lo que usted acaba de mencionar, X, Y, Z. Por la misma razón, el módulo de B, ¿a qué vendría a ser igual? ¿A la raíz cuadrada de qué? De B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más B3 al cuadrado. ¿Sí? No me da aquí para hacer el último. Y el módulo de U menos B, y el módulo de U, qué tontera, de U menos B, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me puede indicar? O le voy a hacer así para que vean de dónde salen las relaciones. Preferible. Ya. ¿A qué es igual la resta U menos B? En componentes. ¿A qué vendría a ser igual? U1 menos B1. Algo así. 1 menos B1. U2 Elevado al cuadrado. No. U2 menos B2. U3 menos B3. U3 menos B3. Primero quiero que vean la operación
de la resta. ¿No es cierto? Es la operación. Tengo que restar los componentes que corresponden. Y ahora saco el módulo de este vector. Este es un vector resultante. Este es un vector resultante. Estos son las componentes del vector resultante. Y si saco el módulo de ese vector resultante, era lo que alguien creo iba a mencionar hace un momento. ¿A qué vendría a ser igual? A la raíz cuadrada de ¿qué? ¿De qué debería de ser? De U menos B1 Al cuadrado más U2 menos B2 elevado al cuadrado más U3 menos B3 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Eso vendría a ser el módulo de este vector. Tengo esto y tengo lo de acá. Y lo que voy a hacer es sustituirle en esta expresión. Es decir, ahora lo que tengo es que el producto punto U por B dice que va a ser igual a 1/2 de, ¿cuánto vale esto? Es elevado hasta el cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar con la radicación? Elimino. Se simplifica, ¿no es cierto? Es decir, si yo aquí le elevo al cuadrado, aquí sería al cuadrado, esto con esto se me va. Si aquí le elevo al cuadrado, quiere decir que estoy elevando esto al cuadrado, esto con esto se me va. Y lo mismo acá, si aquí le elevo al cuadrado, esto con esto elevado al cuadrado, se me va la radicación. Es decir, aquí me quedaría escrito U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado, más U3 al cuadrado, más, aquí me quedaría escrito B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más B3 al cuadrado, menos esto de aquí. La radicación me quedaría, esto de aquí sería 1 menos B1 elevado al cuadrado, más U2 más B2 elevado al cuadrado, más U3 más B3, esto elevado al cuadrado, y aquí cierra el corchete, ¿sí? Bien, ¿qué hago a continuación? ¿Qué son estos términos? ¿Qué es B1 menos el término B1 menos B1 menos B1? ¿Qué es elevado al cuadrado? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué expresión es? El 1 menos B1 elevado al cuadrado. Profe, Es un cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto. ¿No es cierto? Yo lo puedo descomponer. Hagamos en la siguiente pizarra. Tengo Profe, ¿puede volver un ratito? ya. Profe, el rato que le puso un medio, le fue descomponiendo todo lo que hicimos arriba, Sí, ¿verdad? el medio es a todo. El medio es a todo. Oye, El medio es a toda la expresión. ¿Sí? Es a toda la relación porque es esta constante que está aquí. Es a toda la expresión. Bien. sí, pero lo que le fue poniendo U al cuadrado y U2 al cuadrado es la descomposición de lo que hicimos arriba, ¿no es cierto? Es esto, claro. Lo que pasa es que todo esto de aquí le estoy sustituyendo por lo de acá. Aquí se simplifica la radicación en el momento que le eleva al cuadrado. Ya, profe. ¿Sí? Entonces, hagamos el desarrollo de esos trinomios. Lo último que me faltaba colocar, ¿no es cierto? Tengo un medio, esto le multiplica toda la relación, y aquí dice que tengo U1 elevado al cuadrado, más U2 elevado al cuadrado, más U3 elevado al cuadrado, más B1 elevado al cuadrado, más B2 elevado al cuadrado, más B3 elevado al cuadrado, menos, y tengo ese trinomio cuadrado perfecto, el primero que voy a descomponer, que vendría a ser U1 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no es cierto? Más el segundo al cuadrado, y así hago todos los demás, los otros dos, es decir, me quedaría más U2 menos el doble producto 2, B2, más B2 elevado al cuadrado, perdón, aquí es al cuadrado, más el de acá sería U3 al cuadrado, menos el doble producto de U3, B3, más B3 al cuadrado, ¿sí? Y todo esto, lo que se cierra. Ahora, aquí hay un signo negativo aquí adelante, por lo tanto, todos los signos de aquí van a cambiar, ¿sí? Aquí ya me voy a ahorrar un paso. Este menos u al cuadrado que cambiaré de signo, ¿con cuál se me va a simplificar? Debido al signo negativo. Se va a simplificar esto
con el de acá, por el signo negativo. ¿Sí se ve, chicos, eso? Sí, profe. Sí. Y lo mismo va a suceder con todos los componentes al cuadrado. Este con el de acá se van a simplificar, este con el de acá se va a simplificar, este con el de aquí se va a simplificar, este con el de acá y este con el de acá. Reitero, ¿por qué? Porque aquí está un signo negativo. Pero los términos centrales de los trinomios, como podemos observar, al ser negativos, con el signo negativo de acá adelante, se vuelven positivos. Es decir, a esto le voy a escribir solamente los términos que me van a quedar con signo cambiado. Menos con menos se hace más, es 2 veces U1, B1, más 2 veces U2, B2, más 2 veces U3, B3. Y se puede apreciar que el 2 se puede simplificar con el lo de acá. Y ahora sí tengo una relación matemática que me representa el producto punto. Una segunda relación. ¿Sí? Esta es otra expresión matemática que como nosotros podemos observar, es el producto de término a término entre los componentes del vector U y del vector B. ¿Se ve, chicos? Es decir, ya tengo una segunda relación de la anterior que tenía, que era el módulo de U, módulo de B y coseno de teta. Con estas dos yo puedo calcular el producto escalar. ¿Sí? ¿Se ve, chicos, la demostración? ¿Se entiende a dónde llegamos? No sé si queda claro el desarrollo. Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Y ya van a ver cómo le voy a utilizar para cierto tipo de ejercicios estas dos relaciones, que son lo mismo, ¿no? Ojo, estas son iguales. ¿Sí? Bien. Algo que podemos nosotros analizar de este resultado, y creo que yo ya había mencionado, si es verdad el vector U, tanto el vector U como el vector B, U2, U3, pongámosle, ¿sí? Recuerden que habíamos mencionado que en el caso de las matrices, a este vector yo le puedo entender que este es un vector fila, compuesto de 3 elementos. Y lo mismo podría decir yo de este vector B. ¿Sí? Que es un vector fila o, perdón, que es una matriz fila o puede ser una matriz columna, como yo le dé la disposición. Pero en realidad puedo estar representando un vector también de esa manera. Y si ustedes observan, yo podría hacer lo siguiente aquí. En vez de B ponerle como un vector fila o una matriz fila, le voy a colocar como un vector, una matriz columna. Es decir, B1, B2 y B3. ¿Sí? Y a U le voy a expresar como una matriz fila. Y si yo hago el producto de U por B como matrices, ¿sí? ¿De qué tamaño sería esta matriz que está aquí representada? ¿Cuál es el tamaño? 1 por 3. ¿Y de esta matriz de cuánto es? 3 por 1. 3 por 1. ¿Puedo hacer el producto entre estas dos matrices? Sí. ¿Y cuál sería el resultado de esas matrices? Sería U1 por B1 más U2 por B2 más U3
por B3. ¿Y de qué tamaño debería de ser esta matriz de aquí? 3 por 3. Uno por uno. De 1 por 1. Recuerden que esto me define el tamaño de la matriz resultante. Esto de aquí me define el producto entre las matrices. Y ven que ahí podemos nosotros asociar el producto vectorial como un producto de matrices, pero con estas características, una matriz fila por una matriz columna. ¿Sí? No se puede allí apreciar. Bien. ¿Dónde está mi presentación? Ya se volvió a perder. No sé por qué se me perdió a mí. A ver, vamos a ver. Ya, Profe, dígame. profe, ¿hay como multiplicar unas coordenadas de 2 dimensiones con una coordenada de 3 dimensiones o No. no hay como? No. Ahí no. En eso hay que tener mucho cuidado. Porque si usted observa la relación que acabamos de sacar, pongamos este caso, ¿dónde está mi pizarra? Sí, el resultado final, si usted ve aquí, la correspondencia, y por eso con lo que acabo de hacer, este producto entre dos matrices, esa era una característica que debía de cumplirse. Desde el punto de vista matricial, las columnas de U deben de ser igual a las filas de B. Entonces, la misma cantidad de elementos que está conformado un vector se debe de mantener para poder realizar esta operación matemática. ¿Sí? O yo me debería de justificar, argumentarme. Pero, o sea, si usted me dice un vector que tiene 2 componentes y multiplicar por un vector de 3 componentes, no. Sí, ahí estaría cometiendo un error. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Sí. Una Dígame. pregunta porque este estaría de prote era un medio, pero ¿por qué estaría un medio? Ahora sí. Este un medio de aquí, Sí, en otro lado, en otro. ¿de dónde sale este un medio o por qué le simplifiqué? Sí, pero, o sea, esto sí entendí, pero en otro, como, Acá, esto, sí, esto. este un medio de aquí, ¿de dónde sale? Es lo que le entiendo. Sí, pero, Es que el momento que yo despejo, perdón, a ver, yo estoy despejando este término de aquí. ya. Le paso al otro lado con el 2. Y luego este 2 le muevo acá como un medio. ¿Sí le ve? Sí, Ahí aparece el un medio. Y bueno, al final de la demostración se puede ver que este un medio desaparece por estos factores que se desarrollaron o aparecieron en el trinomio cuadrado perfecto. ya. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Ya. Se ve la presentación, yo no sé por qué estoy, no sé. A ver, ¿se ve la presentación de matrices? Chicos. Sí, Chicos, profe. Sí, ingeniero. ya ahí sí se ve la presentación, porque no sé. Bien, entonces, esta era la demostración que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Bajo todos sus argumentos, es decir, que el producto punto también se lo puede expresar de esta manera. Aquí tenemos en un sistema de, en el espacio, y aquí tendríamos lo que es en el plano, ¿sí? El producto punto si tenemos representado en el plano los vectores. Pero esta es ya una generalización. Un producto punto en n dimensiones viene a ser exactamente la misma relación, ¿sí? Bien. Veamos este ejercicio un poquito en donde yo voy a utilizar las dos relaciones matemáticas. Este ya es una aplicación geométrica considerando los vectores. Dice, considere los vectores U, 2, menos 1, 1 y el vector B, 1, 1, 2. Y lo que me pide es, dice,
halle cuál es el ángulo que estaría comprendido entre esos dos vectores. ¿Sí? Y pongámosle acá en una pizarra para entender. 2 menos 1, 1. Dice, tengo un vector U. Dice que es igual. A ver, vamos a ver cuál era el vector. 2 menos 1, 1. Y el vector B. 1, 1 menos 2, creo que era 1, 1, 2. 2. Bien. Yo siempre doy esta recomendación. Es bien importante hacer la representación gráfica cuando se me lo permite el ejercicio, porque ahí yo puedo ver algunas situaciones e interpretar de mejor manera el ejercicio. Vamos a construir un sistema de coordenadas en el espacio. Vamos a tener, es esto. ¿Sí? Tenemos acá esto. Y tenemos esto, así. Aquí está mi sistema de coordenadas. Supongamos que esto es el eje X, el eje Y y el eje Z. Y posicionemos aquí, en base a los componentes, mis dos vectores. El primer vector dice que es posición 2, menos 1 en Y. Debería ser más o menos, a ver, pongámosle, acá esto es Y y Z. Entonces mi vector vendría a ser de aquí hasta acá. Este es mi vector. A ver, perdón, un ratito. Hagamos de aquí las componentes. Esto es 2 menos 1 y obviamente este vendría a ser, déjenme ver una cuestioncita. A ver. Y esto es 1, ¿sí? Estoy tratando de que se me... A ver, ya. Ahí. Y esto es menos 1. Ese es el primer vector. El segundo vector dice que es 1, 1, 2. Sería 1. Sería 1 hasta acá. Y sería 2 por acá arriba. ¿Sí? Esto vendría a ser 2. Entonces mi otro vector vendría a ser desde aquí hasta acá. Este es el vector. Lo que tenemos ahí representado. Este debe ser el vector B. Y el vector O. Lo que tenemos aquí expresado. Bien, esa es la parte gráfica, ¿no? A ver, aquí pongamos que esto es la componente en X1, la componente 1 en Y y 2 en Z. ¿Qué me dice el ejercicio? Encontremos el ángulo que forman los dos vectores, es decir, este ángulo teta. Bien, si nosotros volvemos a recordar las dos relaciones matemáticas, U por B dice que es igual al módulo de U por módulo de B por coseno de teta, pero también dice que U por B es igual al producto de los componentes 1 a 1, ¿no es cierto? Lo que ya hemos sacado hace un momento, 1 por B1, U2 por B2, más U3 por B3. Si yo igualo estas dos relaciones, yo puedo construir la siguiente relación. B2 más U3, B3. Bien, de toda esta relación, ¿qué es lo que yo no conozco? ¿O qué es lo que yo no podría conocer? ¿O qué es lo que es desconocido para mí? De toda esta expresión de aquí. ¿El ángulo? El ángulo. El ángulo, que justamente es lo que me pide calcular, es decir, calcular el ángulo teta. Porque en base a la información que yo tengo, yo puedo calcular el módulo de U. ¿A qué vendría a ser? O más bien dicho, de otra forma,
yo puedo obtener esta expresión. El coseno de teta va a ser igual a U1, B1, más U2, B2, más U3, B3, sobre, porque esto es de escalar, el módulo de U por el módulo de B. Y esto también para mí lo puedo constituir como una expresión algebraica de aplicación directa. Es como decir una fórmula que me permite calcular ¿qué cosa? En definitiva, el ángulo comprendido entre dos vectores. ¿Sí? Entonces ahora lo que me corresponde es hacer únicamente la sustitución de valores. U, ¿cuánto va? 1, B1, ¿cuánto vale? Sería 2 por 1 más menos 1 por 1 más 1 por 2 sobre el módulo de U, que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado más 1 al cuadrado y por el módulo de B, que vendría a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pongámosle esto bien para que no se vea la igualdad. ¿Sí? Vendría a ser el coseno de teta. Por favor, si me ayudan calculando esto, ¿a qué sale igual el coseno de teta? Si me dan calculando, por favor. Tres. ¿A cuánto? Chicos, denme calculando, porfa. No sé por qué nos demoramos tanto. ¿Cuánto me sale? Arriba me sale 3 y abajo me sale ¿cuánto? Raíz de 2 veces raíz de 4. A ver, 4, 6. No sé Dale, si 6, profe. raíz de 6, así. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien o estoy mal? A mí me salió solo 6, pero déjeme le ¿Y la reviso. radicación? Ah, perdón, raíz de 6, tienes razón, sí, porque en este caso la raíz de 6, pues raíz de 6 me da 6. Sí, aquí me queda, le voy a colocar de esta manera, pero no es 2. Aquí me quedaría esto. Raíz de 6 por raíz de 6, lo que me resulta es 3 raíz de 6 por raíz de 6 es 6 y esto me queda es igual a 1/2. Ese es coseno de teta. Y si quiero calcular el ángulo de teta, tengo que sacar el arco coseno, ¿no es cierto? De 1/2. Y no sé si estoy mal. El coseno de 1/2 me da 60 o 30 grados, no estoy muy seguro. ¿Cuánto me da? ¿30 grados? 60 grados, ¿no? Es decir, me da pi sobre 3 radianes. ¿Sí? Esto es el equivalente de 60 grados en radianes. Acostumbraránse a utilizar en las matemáticas, por lo general, se utiliza los radianes como ángulo de medida. ¿Sí? Entonces, lo que yo acabo de calcular es el ángulo, que era lo que me pedía el desarrollo matemático, cuál es el ángulo comprendido entre los dos vectores, el vector U y el vector B. Si ven, chicos, todo el desarrollo que hemos realizado y donde aplicamos este concepto de las dos relaciones matemáticas que me permiten calcular el producto punto. De ahí se derivó, reitero, yo le puedo considerar esto ya como una fórmula matemática para el cálculo del coseno de teta, del coseno de teta, del ángulo formado entre los dos vectores. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Profe, ¿era si está de pita pretercia o antita pretercia? Perdón, no le entendí allí, ¿eh? Sí. O sea, te va a correr respuesta. Ya. Lo que yo estaba mencionando, bueno, esta es la respuesta del coseno de teta 1/2, pero de aquí yo tengo que despejar mediante la identidad trigonométrica arco coseno, ¿no es cierto? Y ahí saco el ángulo. Lo que yo estaba mencionando es
que el arco coseno de 1/2 es un ángulo de 60 grados. Pero les decía, chicos, en la parte de la matemática Sí. debemos de trabajar en radianes, no en grados. Y recuerden que la transformación es 180 grados es a pi radianes. Si yo digo 60 grados regla de 3, esto quiere decir que es igual a 60 por pi sobre 180 grados. Esto me sale que es igual a pi sobre 3, pi tercios de radianes. ¿Sí? Es cambiar las unidades nada más de los ángulos. Reitero, acá acostumbraránse porque aquí podemos cometer unos errores, a ver, de unidades más, no de concepto. Y reitero, en la matemática, en lo que vayamos a ver más adelante, cuando hablemos de ángulos, traten siempre de ponerle en radianes. Y de hecho, si nosotros tenemos esto en radianes, traten de colocar en sus calculadoras las unidades. Recuerden que en sus calculadoras tenemos, si no estoy mal, hay el formato en radianes, en grad, y me parece que hay una tercera, no recuerdo cuál es. Cuando le setean a sus calculadoras para el cálculo de las funciones trigonométricas, ¿sí? En eso es bien importante que cuando hagan, si estamos trabajando en grados, ponerle de acuerdo a las unidades. Si estamos trabajando en radianes, ponerle en radianes las unidades. ¿Sí? Bien, chicos, ¿se entendió el ejercicio? Sí. Bien. Bien, ahí también tienen otro ejercicio para que un poquito vayan practicando. Algo que se me olvida, la prueba del día viernes únicamente vamos a ver el tema hasta antes de vectores, ¿no? Hasta la inversa de la matriz adjunta. Este tema de vectores no entra a la prueba. Sí, chicos, un poquito hago la aclaración. ¿Sí? Solamente hasta la inversa, hasta lo que vimos de matrices inversa con la adjunta. ¿Sí? Bien. Propiedades que nosotros podemos considerar dentro de los vectores o dentro de la operación del producto punto. La primera, algo que ya hemos utilizado. Cuando yo multiplico a un vector por sí mismo a través de la operación del producto punto, ¿sí? Esto implica que lo que yo voy a obtener como resultado es el módulo del vector b elevado al cuadrado. ¿Sí? La demostración ustedes la pueden hacer, no es nada del otro mundo. O inclusive de esta misma expresión puedo yo entender que el módulo del vector es igual al producto punto de la raíz cuadrada. ¿Sí? Es eso lo que vamos a tener como resultado. Algo bien importante, de acuerdo a la interpretación que nosotros le podemos dar al resultado del producto y que nosotros podemos interpretarlo gráficamente. Era lo que yo decía hace un momento, la interpretación de la disposición de los vectores en el resultado. Bien, dice, si U y B son dos vectores diferentes de cero y teta es un ángulo entre ellos, entonces tenemos tres casos que vamos a analizar. El primero es que cuando el ángulo teta es agudo, es decir, tengo un vector U y B, y este ángulo teta es agudo, es decir, menor a 90 grados, automáticamente yo sé que el producto punto me tiene que dar un valor positivo. ¿Sí? Y son cositas que es importante tenerles presentes porque cuando uno hace el desarrollo matemático y verifica eso, que el ángulo es comprendido entre U y B es un ángulo agudo y el resultado me sale un valor negativo, yo automáticamente puedo ver que ahí a lo mejor estoy cometiendo un error de cálculo. Y son cosas que las debo tener presente en el momento del desarrollo para verificar mi resultado, ¿sí? La otra, dice, cuando teta es obtuso, es decir, tengo esta disposición de los vectores y el ángulo es mayor a 90 grados, aquí
el producto punto automáticamente se debe de entender que va a darme como resultado un valor negativo. Lo mismo que decía hace un momento, si yo hago el producto gráfica, le hice la gráfica de los vectores y visualmente digo, este es un ángulo mayor a 90 grados, yo ya me debo de anticipar que mi resultado necesariamente tiene que ser negativo, ¿sí? Y una consideración muy importante y de ciertas aplicaciones es, ¿qué pasa cuando el teta vale 90 grados? Pi sobre 2, como ahí está definido, 90 o pi sobre 2 radianes. El producto punto resulta ser 0. Es decir, la disposición de los dos vectores, vector U y el vector B, me forman un ángulo de 90 grados, su producto punto automáticamente es 0. ¿Sí? Reitero, cuestiones a tener presente en el desarrollo matemático, porque yo esto lo puedo utilizar como una herramienta en las dos direcciones. ¿Sí? En algunos ejercicios van a ver que yo puedo utilizar estas condiciones para caracterizar mi problema o resolver algún tipo de problema que se me presente desde el punto de vista vectorial. Aquí es fácil poder ver por qué vale 0. Si yo le transformo a la relación del producto punto, tengo U, módulo de U, módulo de B, por coseno de teta. Sí, más adelante también creo que analizamos esta situación. Hay que tener presente que coseno de teta o de coseno de pi sobre 2 o de 90 grados, ¿a qué es igual esto? Numéricamente, el coseno de 90. Cero. A 0. Por lo tanto, este resultado se hace 0, lo que estamos mencionando acá. ¿Sí? Bien, 3 consideraciones. Me parece que más adelante también algo de eso se desarrolla. Déjenme ver. No, ya. Otras propiedades. El producto punto es una propiedad conmutativa. El orden siempre me va a dar el mismo resultado. No importa el orden del producto, siempre me va a dar el mismo resultado. Tiene una propiedad distributiva en la suma. Si yo tengo U, que es un producto punto de la suma de dos vectores, yo puedo distribuir el producto punto. La multiplicación de una constante al producto punto. ¿Sí? Distributiva de la constante. Yo puedo multiplicar K por U y luego el producto punto o U por KB, como podemos observar aquí. Una propiedad distributiva en el producto de un escalar por un vector. Y otra condición, el producto punto de su vector por sí mismo es mayor a 0 si B es diferente del vector nulo, ¿sí? Y B por B será igual a 0 y la única razón para que se dé el 0 escalar, ojo, 0 escalar, no se olvidarán, es si es B, es el vector nulo. Ojo, recuerden lo que hemos visto, esto siempre va a ser positivo por esta condición matemática. El vector por sí mismo, aplicando el producto punto, siempre va a ser un valor positivo, ¿sí? Como digo, propiedades a tener presente en algunas demostraciones o algunas aplicaciones que yo debería de dar. Bien, ahora la generalidad, lo que habíamos mencionado. Si yo tengo un vector, o la representación de un vector por n componentes y un vector b por n componentes, el producto punto, ¿sí? Como hemos podido observar, es la multiplicación de componente con su correspondiente componente en la misma posición del otro vector, es decir, A1, 1 y todos sus resultados del producto es equivalente a la sumatoria y podemos expresarle de esta manera, lo que habíamos mencionado. Yo tengo un vector o una matriz fila y le tengo que multiplicar por una matriz columna, en donde obviamente aquí va a ser 1 por n y acá entenderíamos n por 1. Su vector resultante o su matriz resultante es 1 por 1, que en esencia es un escalar. Y el proceso de multiplicar, ¿no es cierto?, desde la perspectiva matricial, es elemento por elemento. Esto con el que le corresponde. Posición 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1, 3, con la posición 1, 1, 2, 1, etcétera, etcétera. Y obviamente la dimensión de estos dos matrices o de estos dos vectores expresados matricialmente tiene que ser la misma, ¿sí? Como ven, es una generalidad de lo que nosotros estamos aplicando y de hecho eso lo utilizamos en las matrices. Haciendo una perspectiva matricial, vuelvo a reiterar, en realidad aquí yo estoy multiplicando varios vectores. Cuando yo resolvía una matriz, el producto de una matriz. Este vector fila con este vector columna. Este vector fila con este sector vector columna para ir encontrando los diferentes elementos de esta nueva matriz. Pero en todos los casos, sus resultados siempre son escalares, es un escalar, ¿sí? El vector como tal, el producto escalar, me da como resultado una única cantidad y reitero que es un escalar como tal. ¿Sí? Y mucho cuidado en eso, tener bien claro el resultado que se obtiene del producto escalar. Por ejemplo, veamos una aplicación en donde ya le utilizamos unidades. Dice el siguiente ejercicio. Juan va a la frutería y compra 3 kilos de cerezas, 4 kilos de peras y 3 kilos de naranjas y 5 kilos de manzanas. Pedro compra 2 kilos de cerezas, nada de peras, 2 kilos de naranjas y 4 kilos de manzanas. Dice, si los precios por kilo son las cerezas a 75 centavos de dólar, las peras a 60 centavos de dólar, naranjas a 50 centavos de dólar, ¿no es cierto? Y manzanas a 40 centavos de dólar. Dice, hagamos la siguiente construcción. Designemos por XJ y XP los vectores de compras de Juan y Pedro. Ahí vamos a ordenar los 4 frutas que han comprado, cerezas, peras, naranjas y manzanas, pero son 4, ¿no? Cerezas, peras, naranjas y manzanas. Construimos un vector de cantidades, ¿sí? Tanto para Juan como para Pedro. Esta me representa la posición de las cerezas, esta me representa la posición de las peras, y esta me representa la posición de las naranjas, y esta última de las manzanas. De la misma manera en las compras de Pedro, ¿no? Cerezas, peras, naranjas y manzanas. Ordenar la información, que es bien importante, ¿sí? Porque si yo le posiciono mi vector de diferente manera, claro, yo puedo sumar, pero no voy a poder sumar peras con manzanas. Sí, entonces en eso hay que tener mucho cuidado, chicos, en el momento de construir estas estructuras matemáticas. Y también hagamos un vector de precios, me dice, ¿no es cierto? El precio de la cereza, de la pera, de la naranja y de la manzana. Bien, lo que me pide primero es cuál es el vector total de compras que realizan Juan y Pedro. Entonces, aquí al tener 2 vectores, su operación matemática como tal no es nada complejo, por lo tanto lo que estaríamos diciendo que entre Juan y Pedro se compraron 5 kilos de naranjas, 4 de peras, 5 de naranjas y 9 de manzanas. Aquí no hay dónde perderse en una operación que aunque resultara simple, pero el ordenar la información, si hay mayor cantidad de elementos, me va a facilitar el proceso numérico. Bien. La segunda pregunta dice, comprobar que el coste de la compra de Juan es más del de Pedro, es el total que se halló en la parte A, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros aplicamos este producto punto. Me permite realizar las operaciones y sobre todo, reitero, cuando yo ya tengo bases de datos más grandes, eso es lo que yo voy a obtener en cuanto a la facilidad numérica. ¿Sí? Y aplicar estos criterios. Entonces yo tengo el vector resultante de compras, que es 5459, y mi vector de precios 075, 06, 050 y 040. Si hago la operación numérica, esto le multiplico por 5, esto por lo de acá, esto por los 5 y 040 por 9, y me resulta este es la compra total entre los dos. ¿Oye, se multiplica? ¿Perdón? ¿Oye, se multiplica? ¿Oye, 0? Exactamente, se tiene que, estoy aplicando el concepto del producto punto. El 0,75 tengo que multiplicarle por 5.
0,60 por 4, 0,50 por 5 y 0,40 por 9 y sus resultados parciales sumarles. Y obviamente tengo que mi resultado es $12,25, es el resultado de las compras totales de las dos personas, de Juan y Pedro. ¿Sí? Ya, yo creo que. Y lo que me pide el problema es verificar de manera individualizada que lo que compró Pedro, lo que compró Juan y lo que compró Pedro es efectivamente este total, ¿sí? Es decir, voy a comprobar lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí mi vector de precios le multiplico por mi vector de compras de Juan y me resulta que Juan gastó 8,15. Y lo mismo hago con Pedro y Pedro gastó 4,10. Si yo sumo estas dos cantidades, verifico que la compra total de los dos efectivamente fue los 12,25. Es una verificación, pero más allá de esos resultados, de lo que me pide el problema, yo estoy utilizando aquí la herramienta del producto punto, ¿sí? De la manera en la que tengo que ordenar. Reitero, a lo mejor este ejercicio alguien hubiera dicho, profe, pero le hubiera multiplicado el 3 por 0,75. 4 por 0,60, 0,5 sin hacer esta construcción matemática. Pero numéricamente, cuando yo ya tengo una aplicación, un programa para que haga estos desarrollos numéricos, yo primero tengo que ordenar la información. Y reitero, ¿qué tal si yo tengo una información en un almacén? En un almacén, por ejemplo, ese almacén que hay de cumpleaños, que es allá por Narancay, ¿sí? Ellos no tienen 4 productos. Ellos les venden tarjetas, les venden sorbetes, les venden, no sé, vasos de plástico, les venden vasos globos, les venden serpentinas y bueno, infinidad de cosas. Entonces, tener un vector de precios y en el momento que si alguien es un distribuidor, no sé si venga un distribuidor a comprarle allá para su negocio, él no va comprando dos cositas, compra una lista grande. Entonces, en el momento que mete la información dentro de su programa, automáticamente le arroja el resultado y podría ser algo similar. ¿Sí? Que en ese rato no me voy a poner a calcular, ya tengo 20 serpentinas y multiplique, le vale 0,5. No, yo meto todas mis cantidades que estoy comprando y automáticamente el software lo que haría es justamente tengo los precios, mi vector de precios, les ordena adecuadamente de manera interna y me da el resultado final. ¿Sí? Como digo, cuestiones que hay que tener presente de cómo las voy a utilizar y sobre todo de qué manera lo puedo yo aplicar mediante un método numérico, mediante un programa, un software para simplificar procesos, ¿sí? O cálculos numéricos que vendría a ser. ¿Estamos? Bien.